Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la traducción. La traducción es la síntesis de proteínas. Entonces, déjenme, les comparto mi pantalla para mostrar la presentación que utilizaremos como base para este tema. Ahí la tenemos. Perfecto. Bueno, como ya decíamos, la traducción es una parte fundamental del dogma central de la biología molecular y se refiere a la síntesis de proteínas. Eh, Esta se da en el retículo endoplásmico rugoso principalmente, y esto se debe a que dentro del retículo endoplásmico rugoso tenemos a los ribosomas, que ya vamos a ver la relevancia que tienen. Realmente el ribosoma es esta máquina molecular dentro de la cual se lleva a cabo el proceso de la traducción. De hecho, es la máquina que hace la traducción. Para hacer traducción, nosotros necesitamos tres componentes básicos fundamentales de los que estaremos hablando el día de hoy. Primero, un RNA mensajero. Aquí lo vemos en la diapositiva. El RNA mensajero, como ustedes saben, se crea por el proceso de la transcripción, tiene que madurar y ya maduro sale del núcleo y se va al retículo endoplásmico o a cualquier otra localización en donde haya ribosomas. Si bien la mayoría de los ribosomas están en retículo endoplásmico rugoso, también hay ribosomas citoplasmáticos y en otros sitios de la célula. Entonces, el RNA mensajero es muy importante porque él contiene el mensaje, es decir, el código genético que a su vez va a ser leído por los ribosomas. Este es el segundo elemento, los ribosomas. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle los ribosomas. Entonces, la máquina, el aparato que tiene la célula para leer a los RNAs mensajeros y decodificar el código genético y así formar a las proteínas. Y el tercer elemento es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es el encargado de llevar los aminoácidos necesarios para formar una proteína. Como saben, las proteínas están hechas de aminoácidos. Una proteína es una cadena de aminoácidos con una estructura definida. Entonces, estos aminoácidos van a ser llevados hacia el ribosoma gracias al RNA de transferencia. Eh, Vamos a ver cómo sucede esto. Hablemos primero del código genético per se. ¿Qué es el código genético? Es cómo se va a leer al RNA mensajero. El RNA mensajero se lee en tripletes o codones. ¿Qué quiere decir esto? Que se lee de tres en tres letritas en tres letritas. Recordemos, cuando decimos letras nos referimos a las bases nitrogenadas. Al ser RNA, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, esta tabla es una tabla famosa, normalmente nos ayuda mucho en la representación del código genético. En las columnas tenemos la primera letra del codón y en las filas y en las columnas a la segunda letra del codón. Y bueno, dentro de cada recuadro, pues están las cuatro letras últimas de cada codón. Entonces, por ejemplo, esas tres letras corresponden a un codón o triplete. Codón y triplete son sinónimos. Y cuando son leídas en la traducción, van a corresponder al aminoácido fenilalanina. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la leucina, la isoleucina, la histidina, la arginina, eh, el aspartico, la valina, todos estos aminoácidos. Recordemos, las proteínas son formadas por 20 aminoácidos que vemos aquí representados. Entonces, bueno, cada codón o triplete codifica para uno de esos 20 aminoácidos. Es importante mencionar que además de los tripletes o codones básicos, tenemos un codón de inicio, que es este,
AUG. AUG es el codón que tiene que reconocer el ribosoma para saber que ahí van a iniciar. Todas nuestras proteínas inician con AUG. AUG codifica con metionina. Entonces, vean ustedes, siempre que en el RNA mensajero hay un AUG, se va a colocar una metionina. Todas las proteínas empiezan con metionina. En las bacterias, es importante mencionar, en las bacterias se utiliza un derivado químico de la metionina que se llama la formilmetionina. Entonces, ustedes van a ver que en las bacterias hablamos de la FMET, formilmetionina. Sigue siendo metionina, pero por supuesto con este cambio químico importante. Esto en bacterias. En los seres humanos es la metionina común y corriente, digamos, con la que iniciamos. Por otro lado, así como hay un codón de inicio, hay codones de término o de paro, que son los que tenemos aquí subrayados en color rojo. Los codones de paro o stop en inglés son justamente los que cuando el ribosoma los encuentra, se deja de trabajar. Se para la síntesis de la proteína y el ribosoma se desacopla. Hay tres codones de paro. UAA, UAG, UGA. Estos tres que vemos aquí. Entonces, es importante conocerlos, el codón de inicio, AUG, y los codones de paro, UAA, UAG, UGA. Estos cordones de paro, también importante recalcar, no codifican para ningún aminoácido, son simplemente los que detienen todo el proceso. Todos los demás codones codifican para algún aminoácido en especial. Sin embargo, es importante ver que hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, vean ustedes, aquí les marco, estos codones CCU, CCC, CCG, CCA, todos estos codifican para el mismo aminoácido, prolina. ¿De acuerdo? Esto es una característica del código genético. A ella se le conoce como degeneración del código genético. No es nada malo, es simplemente una característica. La degeneración del código genético quiere decir que varios codones codifican para el mismo aminoácido. Aquí podemos ver una tabla justamente de la degeneración del código genético. Por ejemplo, tenemos dos codones que codifican para cisteína, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 codones, que es lo que veíamos, que codifican para prolina, y 6 codones que codifican para arginina. Estos nada más son algunos ejemplos. Aquí en la tabla está puntualmente cuántos codones codifican para cada uno de los 20 aminoácidos proteicos. ¿De acuerdo? Entonces, esto se le llama la degeneración del código genético. Otro concepto importante cuando hablamos de código genético es el marco de lectura. ¿Ok? Lo voy a poner aquí nada más para referencia rápida como el marco de lectura. ML, marco de lectura. Bueno, ¿qué quiere decir el marco de lectura? Es un concepto muy sencillo. Vean ustedes, esto sería un RNA mensajero, pero como veíamos, se lee de 3 en 3. O sea, agarró 3 nucleótidos y esto va a ser traducido a un aminoácido específico. ¿De acuerdo? Y entonces, el marco de lectura se refiere justamente a estos 3 codones. Por ejemplo, aquí el marco de lectura sería GUA y después GCC y después UAC y después GGA, ¿no? Este ordenamiento de los codones se llama el marco de lectura. Y es importante porque este marco de lectura lo podremos mover o se puede cambiar.
Esto normalmente no son buenas noticias. Normalmente hay algunas ocasiones en donde es normal, pero eh, en general es importante mantener este marco de lectura. Déjenme hago un ejercicio. ¿Qué pasaría si perdemos el marco de lectura? Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de empezar con la letra G, que vemos aquí, empiezo con la letra U? Pues entonces ya tendría otro marco de lectura diferente, que es el que pongo aquí, el marco verde de lectura, ¿no? Ya no es el marco rojo, ahora es el marco verde. Y es importante porque vean, este codón ahora es un codón totalmente diferente, UAG. UAG pues va a corresponder a un aminoácido diferente, ¿no? Y nada más pongo a mí AA de aminoácido. Ya saben, no. Está bonito, pero se entiende. Y bueno, el marco de lectura, justamente vean ustedes, se va a mover completamente. Es decir, el siguiente codón ahora es CCU, totalmente diferente al anterior. El siguiente es ACG, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a ver que ahora los codones son diferentes por el simple hecho de que no tomé en cuenta la G, me moví, recorrí el marco un nucleótido. Y esto puede hacerse para adelante o para atrás. Se cambia el marco de lectura. Veamos una tercera posibilidad, que sería que yo no veo G, me salto la G, me salto la U, la guanina, el uracilo, y empiezo por la adenina. Entonces, si empiezo por la adenina, ahora el triplete sería AGC. AGC. Y lo pongo aquí en color morado. Este es otro marco de lectura, el marco de lectura morado. AGC, que va a codificar para un aminoácido, pues totalmente diferente a los otros dos marcos de lectura. ¿Bien? Y como ya veíamos, pues se altera absolutamente todo, no solamente el primer aminoácido, sino que todos los que siguen. ¿Por qué? Porque ahora el siguiente núcleo, el siguiente triplete es CUA y el otro es CGG y el otro es AU y bueno, lo que siga, ¿no? Vean ustedes, entonces tenemos tres posibilidades o tres marcos, el rojo, el verde y el morado. Estos colores, por supuesto, eh, al azar, ¿no? Pero lo importante es, aquí es representar que si yo no tomo los mismos tripletes, me salto una base, pongo una base de más, se va a alterar el marco de lectura y esto dará como resultado una proteína diferente, que muchas veces no es funcional, es un error. Pues aquí en la diapositiva, déjenme borro todo. En la diapositiva nos muestra cómo se puede cambiar el marco de lectura con alguna inserción. ¿Qué quiere decir esto? Que se mete una base que no debería de estar ahí. Esto es un tipo de mutación, la inserción. Acuérdense, las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos. Entonces, esta C antes no estaba. Vean ustedes aquí, no había nada. Bueno, estaba la U y luego la A. Aquí está la U, pero se inserta esta letra C, una citosina, pues, y después la A. Esto modifica el cambio, del marco de lectura. El marco era UAC, pero ahora es UCA. Les dirán, bueno, pues no es gran cosa, una sola letra. Bueno, sí, esto puede cambiar significativamente, sobre todo porque, vean ustedes, el siguiente triplete, GGA, y aquí es CGG, nada que ver. Entonces ya se modificó todo el marco de lectura. Lo mismo pasa con las deleciones, es decir, la pérdida. Aquí nos muestran que, imaginen, se perdió esta guanina
¿Qué pasa si se pierde esta guanina? Pues otra vez se pierde el marco de lectura, se cambia este marco de lectura y pasamos de tener un triplete GCC a un triplete CCU. Nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, los marcos de lectura, los reading frames, son muy, muy importantes y una de las peores cosas que nos puede pasar en términos de mutaciones es una pérdida del marco de lectura, ¿de acuerdo? Eh, un, un concepto también importante y que vamos a entender un poco más adelante es el concepto de los anticodones. Es decir, ahorita hemos estado hablando de los tripletes o codones, pero algo tiene que reconocer al codón, ¿no? Hablábamos del ribosoma. Sí, el ribosoma es importante para la lectura, pero en realidad, como yo puedo distinguir a cada uno de los codones y asignarle un aminoácido, como veíamos en el código genético, de lo que se trata es de que esta tercia, este triplete de bases nitrogenadas, tenga asociado un aminoácido específico. Y esto se hace gracias a un anticodón. El anticodón simplemente es las tres bases complementarias. Sigue las reglas de complementariedad de Watson y Crick, es decir, citosina se complementa con guanina, guanina con citosina, eh, uracilo con adenina, adenina con uracilo, ¿sí? Forma puentes de hidrógeno. eh, la complementariedad de las bases de Watson y Crick, ¿no? Eh, Se preguntarán, bueno, pero ¿dónde está este anticodón o qué? ¿De dónde salió? Bueno, el anticodón se encuentra en el RNA de transferencia. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más de él, pero el anticodón, es decir, la secuencia que va a complementar al codón y que gracias a ella se va a poder asignar un aminoácido específico, se encuentra en el RNA de transferencia. Aquí les pongo tRNA. Muy importante que lo diferenciemos, por supuesto, del codón. El codón, recuerden ustedes, son estas tres eh, bases, estos tres nucleótidos, ¿no? Que se encuentran en el RNA mensajero. mRNA, es una M, ¿eh? Créanme que es una RNA mensajero, ¿de acuerdo? Entonces, el código, los codones están en el mensajero, pero quien va a reconocer a esos codones es el anticodón que está en el de transferencia. Y todo eso, todo este reconocimiento, toda la parte de unión y de catálisis, la lleva a cabo los ribosomas. Ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. No se desesperen con esto, ¿de acuerdo? Eh, lo, los dos primeros nucleótidos se consideran los más importantes para este apareamiento. Es decir, el primer y el segundo nucleótido son los más relevantes. Mientras que el tercer nucleótido que se aparea, la tercera base, en realidad se considera que no es tan relevante. Esto se le llama el bamboleo de la tercera base. Eh, y suena un poco raro, pero si regresamos al código, me voy a regresar rápidamente al código genético, me disculpa, pero vean ustedes, en muchas ocasiones, la tercera base no ejerce ningún efecto. ¿Qué nos referimos? Por ejemplo, vean ustedes, aquí dice AC, ACU da este aminoácido, ACC, el mismo, ACA, el mismo, ACG, el mismo, igual acá. GCU, este aminoácido.
GSS, el mismo. GSA, el mismo. GSG, el mismo. Entonces, realmente, vean, podría ser cualquiera la tercera base y va a dar el mismo aminoácido. Serina, prolina, tronina, alanina, el mismo. Entonces, parecería que no es relevante la tercera base. Bueno, en realidad, en algunos casos sí que es muy importante. Por ejemplo, en el de la metionina, vean ustedes, AUG da metionina. Mientras que cualquier otro AU, AUU, AUC, AUA, da isoleucina. Son dos bases completamente diferentes y de hecho el único que es codón de inicio es AUG. Entonces aquí la tercera posición es fundamental. Pero bueno, para la gran mayoría la tercera posición es poco relevante. Decimos que es la posición de bamboleo. Bamboleo quiere decir que se está moviendo, que es poco estable. En este cuadro, este cuadrito me gusta mucho porque es como si fuera una receta de cocina. ¿Qué ingredientes necesito para llevar a cabo la traducción? Los vamos a ver todos ellos, pero la recomiendo como un buen resumen de lo que se necesita para hacer la traducción. También nosotros ahorita lo vamos a dividir en estos 5 pasos. Primero, la activación de los aminoácidos. Ya la explicaré. Después, el inicio de la traducción como tal, la elongación, que es cuando se lleva a cabo el proceso de el alargamiento de la proteína. Después, terminación y reciclamiento de los ribosomas y finalmente el plegamiento de la proteína y los procesamientos posttraduccionales. Empecemos hablando de los ribosomas. Los ribosomas son, pues, esta maquinaria capaz de leer el código genético. Es algo así como nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone, que es capaz de leer códigos, que puede hacer mil maravillas. Bueno, el ribosoma también es una maravilla. Importante hacer la diferenciación entre los ribosomas procariotas, es decir, los de las bacterias, y los ribosomas eucariotas, animales, plantas, hongos. Entonces, ¿por qué la diferenciación y por qué quiero subrayarla? Porque, por ejemplo, muchos antibióticos son específicos contra los ribosomas procariotas. Su mecanismo de acción se basa en inhibir al ribosoma de las bacterias, pero no afecta a los ribosomas de los eucariontes. ¿Por qué? Porque son diferentes. A pesar de que los vemos muy similares, de que tienen la misma función biológica, su estructura es suficientemente diferente como para que algunos antibióticos o algunos venenos puedan actuar en unos sí y en otros no. Los ribosomas, en realidad, son estructuras compuestas por RNA ribosomal, que vemos aquí representado con estas líneas de color azul. Este es el RNA ribosomal. Bueno, ustedes son varios RNA ribosomales los que forman a los ribosomas, ¿no? Aquí tenemos los de las bacterias y de este lado tenemos a los de los eucariotas. Los subrayo para que los tengan presente, por favor. Y además de el RNA ribosomal, los ribosomas tienen proteínas ribosomales. ¿Ok? Entonces, proteína ribosomal más RNA ribosomal forma los ribosomas. Los ribosomas están hechos de dos subunidades, de dos grandes piezas. La subunidad menor o pequeña, que es esta que nos muestran aquí, y la subunidad mayor del ribosoma. Menor y mayor. Esto para ambos casos, para eucariotas como para procariotas. Déjenme, ahora les hablo de los ribosomas de las bacterias. En las bacterias, la subunidad menor se le conoce como la subunidad 30S.
S, la letra S mayúscula, se refiere a una unidad de medición del coeficiente de sedimentación de moléculas. Suena medio raro, pero no se preocupen. El coeficiente de sedimentación simplemente es una referencia al tamaño y a la densidad de las moléculas, para ponerlo muy, muy fácil. No se rompan la cabeza con que tengamos en la mente que 30S, ¿no?, es una medición del tamaño, ¿no?, y de la densidad de la molécula, es más que suficiente. S es la unidad de medida de este coeficiente, que son los Sverbergs. Por eso S es de Sverbergs. Entonces, 30 Sverbergs, normalmente lo dejamos como 30S, la subunidad pequeña, y la subunidad mayor, 50S, 50 Sverbergs. Entonces, las subunidades de los ribosomas siempre están separadas y únicamente se van a unir cuando empieza el proceso de traducción. ¿Ok? Viven separadas, pero se unen para trabajar. Cuando se unen, ojo aquí, cuando se unen la subunidad 30S más la subunidad 50S, se forma el holorribosoma, es decir, el ribosoma completo, llamado ribosoma 70S, ¿no? Para que chequen ahí sus clases de matemáticas. 30S más 50S da 70S. Evidentemente no es una suma aritmética, sino que se crea una nueva molécula que es el ribosoma entero o el ribosoma 70S. Este es el que lleva a cabo la traducción. Del otro lado, los ribosomas eucariotes. Estos son los que nosotros tenemos, por supuesto, tienen una subunidad menor. En este caso, la subunidad menor es de 40S. Una subunidad mayor, en este caso es 60S. Y cuando se unen en la traducción, forman un ribosoma 80S. ¿Ok? Ojo con las diferencias. Bueno, el ribosoma, una vez que está unido, aquí vemos la subunidad menor en esta caricatura, esta sería la subunidad pequeña, esta sería la subunidad grande, ¿no? Y pues las dos ya que están unidas, podemos identificar 3 sitios dentro del ribosoma, 3 espacios ribosomales. El primero, el sitio A, es el sitio A o de llegada, A de arrival. Aquí van a llegar los RNAs de transferencia. Después tenemos el sitio P. En el sitio P del ribosoma se va a llevar a cabo la polimerización. Aquí se forma el péptido, ¿no? Es decir, se da la unión entre los aminoácidos. Recuerden ustedes que 2 aminoácidos se pueden unir mediante un enlace peptídico, que es el extremo carboxilo de un aminoácido con el extremo amino de otro aminoácido, forman un enlace peptídico, un enlace covalente, y entonces ya tenemos a los 2 aminoácidos unidos. Muchos aminoácidos unidos es un polipéptido. Y finalmente el sitio E, que es de exit, salida. Aquí el RNA de transferencia, cuando llega, se sale. ¿Vale? Entonces vean ustedes, llega el RNA de transferencia al sitio A, se lleva a cabo la donación de aminoácidos, va a quedar más claro en las siguientes diapositivas, y cuando se mueve el ribosoma y se ocupan los aminoácidos, el RNA de transferencia llega al sitio P y se sale. Insisto, seguramente quedará un poco más claro en los siguientes diapositivas. El otro elemento que decíamos importante es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia que a veces por algún motivo no le damos la relevancia o no le ponemos el foco que debería de tener.
El RNA de transferencia es fundamental porque en él se encuentra el anticodón. Ya explicábamos que el anticodón es la secuencia complementaria al codón. Por ejemplo, aquí veamos, si el codón es AUC, sería el codón o triplete. El anticodón es su complementaria, UAG. U se pareja con A con U, G con C. ¿Sí? Entonces, es tan importante el RNA mensajero que contiene el código como el RNA de transferencia, que es el que se va a acoplar a ese código genético. Los RNAs de transferencia tienen estas dos partes importantes que sería la parte del anticodón o brazo del anticodón, el brazo del anticodón, justamente del lado en donde está el anticodón, y el otro brazo, que es el brazo del aminoácido. Como su nombre claramente lo indica, aquí va a estar unido el aminoácido. Y ojo, porque evidentemente este aminoácido es específico. Depende de qué anticodón tenga, va a ser el aminoácido que lleve el RNA de transferencia. Aquí nada más una imagen molecular, así se ve el RNA de transferencia con el brazo del anticodón de este lado y con el brazo del aminoácido de este lado. Y bueno, este era el primer paso. Veíamos en la tabla que decía, el primer paso es la activación de los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Unir al RNA de transferencia con el aminoácido específico. Acuérdense, quien va a meter a los aminoácidos al ribosoma es el RNA de transferencia. Entonces, el RNA de transferencia se le va a pegar, aquí vemos este RNA de transferencia, eh, que tiene el anticodón, ojo, este es el anticodón ACC, ¿de acuerdo? Nada más como apunte, si ACC es el anticodón, el codón debería de ser UGG. ¿Están de acuerdo? Y UGG codifica para triptófano, para triptofanito. ¿Vale? Entonces, ojo, es el codón el que determina el aminoácido, pero por supuesto tiene que ver con el anticodón. Como este anticodón corresponde al codón del triptófano, hay que pegarle triptófano. Entonces, aquí vean ustedes, aquí está el triptófano. ¿Y quién es el encargado de unir al triptófano con el RNA de transferencia del triptófano? Una enzima, por supuesto. La enzima se llama triptofanil tRNA sintetasa. Las tRNA sintetasas es una familia, le llamamos la familia aminoacil tRNA sintetasa. Esto de aminoacil lo vamos a ir cambiando dependiendo qué aminoácido pegue. Por ejemplo, aquí le va a pegar el triptófano, entonces se llama triptofanil tRNA sintetasa. ¿Ok? Si fuera arginina, sería arginil tRNA sintetasa. Si fuera cisteína, el aminoácido, cisteinil tRNA sintetasa. ¿Okay? Es una familia de enzimas específica para cada aminoácido y cada RNA de transferencia. ¿Qué hace esta enzima? Pues lo que ya decíamos, crea una unión entre el RNA de transferencia y el aminoácido. Esto le llamamos activación de los aminoácidos y forma al aminoacil tRNA. Cuando escuchen hablar aminoacil tRNA, nos referimos a un aminoácido unido a un RNA de transferencia. ¿Vale? Y este ya va a ser el que entra en los ribosomas. Aquí nada más
cómo se da esta unión químicamente. Nada más, químicamente. Vean ustedes, la familia de las aminoacil-tRNA sintetasas, aminoacil-tRNA, pues es una familia, ya les decía, hay muchas. De hecho, hay una aminoacil-tRNA, por lo menos una, ¿no? Para cada aminoácido. Entonces aquí tenemos cada aminoácido y cómo corresponde una enzima que es la encargada de unir este aminoácido con su RNA de transferencia correspondiente. Ya, sí, hablemos de la traducción como tal. Todo empieza con la búsqueda del codón de inicio. Como habíamos dicho, el RNA mensajero va a tener un codón que es el AUG, que llamamos el codón de inicio. Este codón de inicio hay que buscarlo dentro del RNA mensajero. Por supuesto, va a estar cercano al extremo 5' del RNA mensajero. Pero vean ustedes, hay un espacio que conocemos como el espacio no traducido. En inglés utilizamos el UTR. ¿Qué es el UTR? Este UTR. Bueno, el UTR es justamente el espacio en donde no hay traducción y es desde donde empieza el RNA mensajero hasta donde se encuentra el codón de inicio. ¿Ok? Entonces, todo esto rojo era el UTR. ¿No? Tenemos un UTR en 5' y también en 3', que sería el espacio entre el codón de término y el final del mensajero. Ese espacio entre el término y el final de la molécula mensajera le llamamos UTR, región no traducida, Untranslated Region 3'. Pero bueno, eso no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es justo el codón de inicio, AUG. El AUG va a ser identificado por la subunidad menor del ribosoma. La subunidad menor del ribosoma identifica al AUG. La subunidad menor del ribosoma eh, necesita para poder hacer esta identificación de algo que llamamos factores de iniciación, initiation factors. Los initiation factors, o IF, por sus siglas en inglés, IF, initiation factor, eh, están unidos a la subunidad pequeña, el IF1 y el IF3, IF1 e IF3, están unidos a la subunidad pequeña del ribosoma. En este caso es la 30S. Digo en este caso porque recuerden, aquí evidentemente hablamos de las bacterias, pero si habláramos de eucariontes, sería la 40S. Sucede muy similar en realidad, los mismos factores de iniciación, la misma subunidad pequeña, reconocemos AUG que se coloca en el sitio P, acuérdense de estos sitios E, P y A, EPA. Bueno, en el sitio P se reconoce el codón de inicio. Codón de inicio codifica para la metionina. Entonces, lo primero que va a suceder es que se une el anticodón. Vean ustedes, AUG es el codón y entonces va a llegar un RNA de transferencia con su anticodón UAC y con su aminoácido, que como ya decíamos es la metionina. Aquí es formilmetionina porque estamos hablando de bacterias, pero en nosotros sería la metionina. Para poder entrar el RNA de transferencia, perdón, necesita al factor de iniciación 2, IF2, ¿de acuerdo? Y además necesita energía. Vamos a ver que a lo largo de la traducción, la molécula energética es el GTP-guanosin trifosfato. El GTP es un hermanito del ATP, pero aquí
En este proceso en particular, la moneda energética es el GTP, en este proceso de la traducción, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Después de que ya se pecó el RNA de transferencia con el anticodón y el aminoácido, bueno, ahora viene la subunidad mayor del ribosoma, la 50S, en el caso de las bacterias. Se le pega, aquí la vemos, esta cosa grande, son grandes las subunidades ribosomales. Y bueno, los factores de iniciación se pueden liberar, se van, se pueden reciclar, unirán a otra subunidad pequeña y a otro RNA de transferencia, pero ya aquí ya tengo a todo el ribosoma completo, ya tengo el primer codón de inicio y de hecho ya tengo el primer aminoácido que es la metionina. Entonces esta es la iniciación. Después, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver que lo que sigue es que entre el segundo RNA de transferencia con el segundo aminoácido. Aquí va a depender, por supuesto, del triplete. Nos muestra la imagen que no tiene ninguna letra, porque en realidad, si bien el primer triplete siempre es AUG, los demás tripletes, pues pueden variar. Cada proteína, pues tendrá tripletes diferentes, por supuesto, que no todas las proteínas son iguales, por supuesto. Entonces, el paso de la elongación es cuando entra el siguiente RNA de transferencia, vean ustedes, ya con su aminoácido, por eso es un aminoácido tRNA, entra al sitio A. Les decía que el sitio A es el sitio de llegada, de arrival. Pues se mete en el sitio A el RNA de transferencia con el segundo aminoácido. Ustedes que aquí dice AA, aminoácido 2. Tiene que, por supuesto, haber un apareamiento entre codón y anticodón para que pues, sea correcto. Esta entrada del RNA de transferencia necesita una proteína que se llama proteína TU, que a su vez la proteína TU necesita energía que viene del GTP y ese GTP se lo da otra proteína que se llama la TS. Entonces, para hacerlo más sencillo, la proteína TS le pega un GTP a la proteína TU y la proteína TU ayuda al aminoaciltRNA a entrar al ribosoma. ¿Okay? TU y TS, estas proteínas son importantes, se llaman así, nada más como dato. TU porque es thermally unstable, inestable térmicamente. Y la otra es TS porque es thermally stable, estable térmicamente. Esto es nada más algo que una de sus características, en realidad no nos dice demasiado, pero para que sepan de dónde viene este TU y este TS. Entonces, son importantes para meter el RNA de transferencia en el sitio A del ribosoma. Y aquí viene la magia, ¿no? Que es la formación del enlace fosfodiéster. ¿Qué es, perdón, del enlace peptídico? Ustedes, ya me ando yendo. Otro lado, el enlace peptídico es justamente la unión de este extremo carboxilo, este grupo se llama el grupo carboxilo, con el grupo amino del otro aminoácido. Se da esta unión, vean ustedes, aquí está la unión carboxilo-amino, a este se le llama enlace peptídico. Esta unión, esta formación del enlace, lo cataliza el ribosoma, en particular el RNA ribosomal, que es algo muy bonito porque nos muestra que el RNA ribosomal es una enzima, funciona como una enzima, tiene actividad catalítica, que es justamente la producción de esta unión.
Y entonces ya tenemos aquí representadas con estas esferitas de color azul, que ahora yo subrayo en amarillo, los aminoácidos. Ya tenemos 2 aminoácidos juntos. O sea, un dipéptido. Dipéptidos son 2 aminoácidos juntos. El proceso se va a repetir, el ribosoma se va a mover, eso se llama translocación. Literalmente es como si el ribosoma caminara, se recorre 3 nucleótidos. O sea, se recorre al siguiente triplete. Ven ustedes, aquí este es el segundo triplete y este sería el tercer triplete o codón. De manera que ahora queda libre el sitio A para que pueda entrar un nuevo RNA de transferencia, el tercero en este caso. Y el primer RNA de transferencia, el que puso la metionina, como se recorrió todo el ribosoma, ahora se va al sitio E. El sitio E es el sitio de salida, exit. El ribosoma, les decía, literalmente se recorre, se va moviendo de 3 en 3, y esto lo hace gracias a una proteína llamada factor de elongación FG. La proteína FG, entonces, la que permite el movimiento del ribosoma, requiere de energía, por supuesto, y como en las anteriores, la energía viene del GTP. Aquí vemos la importancia de el elongation factor G. Se va a repetir una y otra vez, es decir, el ribosoma se mueve, entra un RNA de transferencia en el sitio A, se unen los aminoácidos y se vuelve a mover el ribosoma para leer otro codón, y así sucesivamente una y otra vez. Recuerden, una proteína tiene miles de aminoácidos, ¿no? Varían mucho en su tamaño, claro. Hay proteínas muy chiquitas y otras muy grandotas, pero estamos hablando de cientos, incluso miles de aminoácidos unidos para formar una proteína. ¿Cuándo termina todo? Pues la cosa termina justamente cuando encontramos a un codón de término o codón stop. Estos famosos codones que ya veíamos, hay 3 codones de término. No importa cuál aparezca, cualquiera puede aparecer. Cuando el sitio A del ribosoma se encuentra a un codón de término, en este caso nos ponen como ejemplo el UAG, pero recuerden, puede ser UAA, UGA. Aquí va a entrar una proteína que se llama factor de liberación o release factor en inglés, RF, release factor. Bueno, se une, en lugar de que se meta un RNA de transferencia, se une el factor de liberación, y el factor de liberación hace justamente eso, libera todo. Les dice, señores, esto se terminó, cada quien se me va a su casa. Entonces, vean ustedes, la subunidad pequeña se sale, la subunidad mayor se sale, el factor de elongación también, todos se van. Y bueno, queda perfectamente libre el RNA mensajero para que pueda volver a ser traducido. Esto puede volver a utilizarse. Un mismo RNA mensajero puede ser traducido múltiples veces. Por lo tanto, un solo RNA mensajero puede dar lugar a muchas copias de la proteína. ¿De acuerdo? El ribosoma también se recicla, es decir, esta subunidad menor va a buscar a otro RNA mensajero en el cual unirse y volver a empezar todo el ciclo con este mismo mensajero o con otro mensajero. En realidad ahí no hay ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo, los mismos pasos de inicio de la traducción, simplemente otros dibujitos. Ustedes pueden revisar la presentación si les es más fácil
estas imágenes, pero es el mismo proceso exactamente, elongación y terminación. Em, como ya decíamos, y esto para cerrar eh, este video, eh, existen varios antibióticos que se unen al RNA ribosomal o que afectan la traducción o incluso otros, y aquí en esta tabla se muestra, otros antibióticos que pueden afectar otras partes de la transcripción y de los procesos relacionados con el DNA y con el RNA, ¿de acuerdo? Aquí les dejo la tabla nada más este, para que se vea. Finalmente, este es otro tema, pero por supuesto está relacionado. Los polipéptidos que se crearon, es decir, estos muchos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, tienen que adquirir una estructura tridimensional para así poderse llamar proteínas. Es decir, la proteína, para tener su función, necesita forzosamente una estructura específica tridimensional, un arreglo muy específico, que es lo que vemos aquí que se va formando. Eh, para esta formación de la estructura tridimensional de las proteínas, que son, la podemos dividir en estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Todas las proteínas tienen estructuras secundarias, terciarias, y algunas de ellas, muchas de ellas, tienen estructuras cuaternarias. No me voy a meter en mucho detalle, pero sí quiero recalcar que es fundamental que los polipéptidos adquieran esta estructura y muchas veces que adquieran incluso cambios, es decir, que los aminoácidos pueden ser modificados químicamente, pueden sufrir oxidaciones, reducciones, adiciones de otros grupos químicos, etcétera, etcétera. Todo lo cual es fundamental, es muy importante para tener proteínas funcionales. Pues bueno, este fue el video de traducción. Espero haya quedado claro. Muchas gracias.